todo! ¡Ayuda! 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 ¡No, no, no, no! no. ¡El dinero de mi mujer! ¡No, no, no, no! ¡Todo! ¡Se lo han quedado todo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 No, 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 dinero que me robaron de la operación de mi mujer. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Es mañana por la mañana la cirugía. Y es el único turno que pude conseguir. No, las 4, no, las 4. A las 6 tengo que pagar máximo. Y de dormir en 2 horas, entenderé toda la vida. No, no. Mi amor, no me puedes ver así, no. Amor, ¿cómo te encuentras? Viejito, y dime, ¿conseguiste el dinero? Pues claro que sí. Mañana te operan. Ya verás, todo bien. Bendito Dios. Vendimos la casa de toda nuestra vida para esto. Espero que todo nos salga bien. Claro que va a salir bien. Y vale totalmente la pena. Tu vida, volveremos otra vez a estar como antes. Ya verás. Y si lo dejamos para la próxima semana, mírate la cara, César. No hay otra semana. Es mañana o nunca. ¿No te acuerdas de lo que dijo el doctor? Fue muy claro, ¿verdad? Mañana te operas. Y se acabó. Al fin, algo nos va a salir bien. Voy a conseguir ese dinero como sea, mi vieja. Te lo juro por mi nombre. Oficial, me va a presentar una denuncia. Sí, dígame. Verá, frente al hospital, 2 chicas en una moto me robaron todo el dinero que tenía. Todo. Entiendo. ¿Tiene algún tipo de evidencia o el nombre de la placa? Mire, necesito que me ayuden. Es todo mi dinero. Y sí, se les cayó este trozo de la placa cuando arrancaron. Señor, este pedazo se le puede caer a cualquier moto. Un momento. Yo durante 28 años fui oficial de inteligencia. Y esto es una prueba.
Así que usted fue agente. Sí. Entiendo. Pues debería saber perfectamente que aquí no hacemos milagros, anciano. Voy llevando los documentos. Pero... Amigo. Tranquilo. Yo le tomo los datos. Gracias, agente. Las dos chicas en la moto. Un segundo. ¿Cuál es su nombre? César Augusto de Bravo. Tranquilícese. Ahora sí, cuéntenme. ¿Cómo fueron los hechos? Cierra el caso del viejo del maletín y no te metas en esto. Cerrarlo. Pero se acaba de entrar. No hay pruebas, no hay nada. A ver, Sergio, tenemos un trozo de placa con 3 números. Eso es algo. Y tú lo sabes. Ya te dije que eso no es nada. Y tú vas a hacer como si no has visto este caso. ¿Por qué tanto interés en cerrar el caso de un robo a un viejo? Porque yo te lo ordeno. ¿Entendido? Entendido. Ay, mira cuánto dinero, Ana. Ese viejo cargaba una fortuna. Es que es demasiado dinero, Bárbara. Pero ¿cómo una persona normal puede andar con tanto dinero por la calle? Ese viejo no era normal. Pero bueno, lo que importa es que ahora es nuestro. Es solo nuestro. Aunque a mí sí me dio un poco de penita. Gritaba algo de su esposa. ¿Me escuchaste? Ay, por favor, eso es lo que dicen todos. Que tienen a la esposa, a la mamá, a la tía, a la vecina enferma. Es el cuento de siempre. Oye, Bárbara, ¿y la moto? ¿Y si la rastrean? Ay, por favor, Ana. ¿Quién va a mover un solo dedo por ese viejo sin plata? En ese caso lo archivan en 2 días y ya. Ese viejo nunca nos va a encontrar. Nunca. Somos intocables. Hola, bebé. Hola, chicas. ¿Por qué tienes esa carita? ¿Qué pasó? Es por mi mamá. Mañana lo operan y mi papá tuvo que vender la casa de toda su vida para poder pagar la operación. Aún seguimos viviendo ahí, pero ya en unos días tenemos que entregarla. Ay, eso es terrible, pero siéntate, siéntate. Oye, María Soledad, ¿y tu papá juntó todo ese dinero con la venta de la casa? Así es. Imagínate, pobrecito a su edad, tener que andar en esas cosas. Sí, la verdad. Ay, pero bueno, mi amor. Tu mamá es muy fuerte. Sí, no te preocupes. Ya vas a ver que todo se va a solucionar y tu mamá se va a recuperar. Ay, chicas. Yo no sé qué haría sin ustedes. Ustedes son todo lo que tengo. Por favor, júrenme. Júrenme que siempre vamos a estar las 3 para todo, ¿ok? Te lo juramos. Siempre, hasta el final. Hola, mi amor. ¿Y dónde está mi parte? Ay, ¿no me vas a dar ni un besito primero? Ya. Dime, ¿dónde está mi parte? Aquí está. Te lo mereces. Bárbara, ¿en serio le vas a dar todo ese dinero? Nosotras hicimos el trabajo. Ya cállate.
El día de hoy llegó a la comisaría un anciano, haciendo un escándalo por una maleta. ¿Y qué creen? El caso llegó a mi escritorio y yo lo archivé. Y luego lo mandé a la basura. Así es como trabajamos. Ustedes roban y yo desaparezco los casos. Eres el mejor, mi amor. Ay, te adoro tanto. Por eso eres mi socio. Mientras yo tenga una placa, somos intocables. Que ese viejo haga lo que quiera, que patalee, que ponga las denuncias que quiera. Todas esas van a parar en mi escritorio y luego al basurero. Un viejo escandaloso por una maleta. ¿Dijiste algo? No, nada. Hola, papá. Hija, tengo que decirte algo. Tómatelo con calma. ¿Qué pasó, papá? Mira, me robaron todo el dinero. 2 mujeres en moto. ¿Qué? ¿Cómo que te robaron, papá? Pero tú estás bien. Sí, ¿Hicieron algo? yo estoy bien, pero se llevaron todo el dinero. Todo. ¿Cómo que todo el dinero, papá? Era el dinero para la operación de mi mamá. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo la vamos a operar? Estoy analizando varias opciones. Voy a atraparlas. A ver, papá. Por supuesto que no. Tú no estás en edad para estar persiguiendo delincuentes. Mejor porque... Ya sé. ¿Por qué no hacemos una colecta? Una colecta para poder juntar todo el dinero que nos falta, pero tú no vas a perseguir a nadie, papá. Oh, hija. La policía ha cerrado ya el caso. Me has tratado de mentiroso y de loco. No, por esa parte no. Y por otra no quiero que pidas limosna. Papá, pero mejor deja que la policía se encargue. Ya van a hacer algo, pero por favor, no te metas. Hija, yo conozco a este tipo de delincuentes muy bien. Se van a encontrar con mucho dinero y no se van a atrever. Van a tener miedo. Y en el momento en que lo muevan, les caigo encima. Sabes que estás muy alterado. Yo voy a prepararte un té, ¿ok? Ya. Cinco, 6, 3. Suficiente para empezar. Recuerda, lo demás es paciencia. Tantos años cazando gente mucho más hábil que estas 2 condenadas. Hola, cariño, ¿pasa algo? No puedo estar tranquila. Estoy muy preocupada por la cirugía. Ay, dime, viejito, ¿pagaste la cuenta del hospital? Claro que sí, hasta el último centavo. Tranquilízate. No sé, pero soñé que perdíamos todo el dinero. Fue un mal sueño. Lo que tienes que hacer es relajarte, descansar. Y mañana nos vemos. Ahí estoy. Te amo. Nunca te mentí, amor. Nunca.
Es que si te digo la verdad, te me mueres antes de la cirugía. Hija, todo esto se ha de vender hoy. Papá, pero eso no alcanza ni para juntar la cuarta parte del dinero. Bueno, reunamos lo máximo que podamos y luego ya negociaremos con la administración del hospital. Lo importante es que tu madre entre en el quirófano mañana. Papá, a ver, por favor, déjame ayudarte, ¿sí? Mira, no sé, hablo con los vecinos, con mis amigas, pero con todos ellos podemos juntar parte del dinero. Ya te lo dije, no quiero que pidas limosna por mi culpa. Es que no es limosna, papá. Esto es por mi mamá, entiende. Aparte estamos perdiendo tiempo hablando y haciendo todo esto. Bueno, ¿sabes qué? Tienes razón. Mira, tú te dedicas a lo que me has dicho y yo me voy a la casa de mi... Papá, por cierto, y la denuncia. Ahora, lo importante es esto. La denuncia ya la haremos. No te preocupes. Ya, no. Claro, María Soledad, dime. Una colecta. Para tu mamá. Sí, amiga, tú no te preocupes. Tú sabes que yo te ayudo en todo lo que tú necesites. Oye, pero ¿y tu papá qué piensa de esto? Ah, ok. ¿Qué? ¿Sabes qué, María Soledad? Te tengo que dejar. Después te llamo, ¿sí? Bárbara. ¿Qué te pasa? El señor. El de la maleta. ¿Qué pasa? Es el papá de María Soledad. ¿Qué dijiste? Sí, Bárbara. Le robamos a la mamá de nuestra amiga, Bárbara. Ese dinero lo iban a ocupar para su operación. Ahora esa señora se nos va a morir. Bueno, ya. ¿Y eso a mí qué me importa? Este dinero ahora es nuestro, sea de quien sea. Ahora, ¿y si devolvemos la mitad de este dinero? Lo podemos dejar afuera de la puerta. ¿Qué estás diciendo? Así nadie se va a dar cuenta, Bárbara. No vamos a devolver nada. Porque los que devuelven es porque tienen miedo. Y yo no tengo miedo de nada. Ay, Bárbara, esto ya es mío. Ese señor no se va a quedar en paz. Mira, ya fue a la policía y ahora está juntando el dinero. Por Dios, Bárbara. Bueno, que lo siga haciendo. Que lo haga hasta que se canse. Entre más rápido se canse, mejor. Los viejos cansados mueren solos. Sergio, tenemos que hablar. Sí, acerca de eso. El viejo al que le robamos resultó ser nada más y nada menos que el papá de María Soledad. Bárbara, por Dios, no metas a más gente. ¡Cállate! Sí, eso mismo. Por eso quiero que te asegures que ese caso quede bien muerto, Sergio. Bien muerto. Está bien. Confío en ti. ¿Ves? Eso sucede cuando se tiene a la ley de nuestro lado. No nos va a pasar nada. Así que ya, tú tranquila, que yo nerviosa. Esto es nuestro, solo nuestro. Tenemos estos 3 números de placa. Podemos compararlo con las placas de las motos que termine en este número.
5, 6, 7. Demasiadas. Demasiadas. No puedo con esto. Necesito el número completo de la placa. Sí, claro. Para mañana está listo. Luis Mario, ¿qué haces trabajando a esta hora? ¿Tu turno ya terminó? Tenía un papeleo pendiente. Deberías ir a casa. Porque el que trabaja de más levanta sospechas. Sí, gracias. ¿Por qué tiene tanto interés en que me vaya? Esto te lleven a la colecta. Esto no Sí, papá, eso es lo único que me dieron los vecinos. llega ni a la 10ª parte, hija. Ya lo sé, pero ¿qué quieres que haga? Es lo único que tiene. Son las 6 menos 10 para cerrar. ¿Sabes qué? Entonces, ve y diles que te den un plazo o algo. Seguramente eso sirve como abono. Pero vamos. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, dígame. Vengo a realizar un pago. Papá, mira. Importante. Las cirugías serán ejecutadas únicamente con pagos completos para garantizar la calidad y disponibilidad de nuestros servicios. Toda una vida médicos. trabajando y no voy a poder salvar a mi esposa. No. Esto no es pedir, es recuperar lo que es mío. Ya, papá. Tranquilo, sí, todo va a salir bien. Tenemos que ser fuertes por mi mamá, ¿ok? Tranquilo. Hola, viejita. ¿Cómo estamos? Te conozco hace 40 años, viejo. Y sé que algo te pasa. Mírate esa cara. Estoy muy cansado. Solo es eso. Vamos, viejo. Dime que el dinero está. ¿Lo tienes? El dinero va a estar mañana. Te lo juro. Y la operación se va a hacer. ¿El dinero va a estar? O sea, ¿no lo tienes? Graciela, ¿puedes confiar en mí como siempre has confiado, por favor? Algo te pasa a ti, viejo. Y no me lo quieres contar. Yo sé. Algo sucede. Pedir no sirvió y vender, claro, no alcanzó. Y la policía me cerró la puerta en las narices. ¿Quién me iba a decir a mí que 28 años después volvería a recurrir a ti?
Todo se mueve en 4 desguaces. Y si ha cambiado algo, alguien me debe favores. Vamos a probar. ¿Aló? Talleres Zona Sur. Sí, por favor, una consulta. ¿Les ha ingresado una moto con el número de placa acabado en 563? No, nada parecido. ¿Seguro? Gracias. Papá, ¿qué estás haciendo? Papá. Lo que mejor se hace es indagar, investigar. Papá, ya te dije que no te metas en eso. Puede ser muy peligroso, ¿no lo entiendes? ¿Sabes lo que sería realmente peligroso? Que tu madre no entrara en el quirófano mañana. Eso sería peligroso. Y yo estoy dispuesto a cualquier cosa para recuperar esa plata. Hasta ir al infierno y quitársela de las manos. ¿Sí? Cerrado por falta de pruebas. Por Sergio. Y el mismo día. Luis Mario. En la noche en el archivo. Qué casualidad. Sí, estaba buscando un expediente. ¿Hay algún problema? ¿Cuál expediente? El del viejo del robo. Te dije muy claro 3 veces que no te metas en ese caso. Y yo me pregunté 3 veces por qué tienes tanto interés en cerrar ese caso. Te dije que me devuelvas esa carpeta ahora. Yo no tengo ninguna carpeta. ¡Démela ahora mismo! Te metiste en la pelea equivocada, amiguito. Te repetí que no te metieras en este caso. Te dije que no te metieras en el caso. ¡Maldito! ¡Dámela! ¡Dámela! Hablamos luego. ¿Qué pasó?
Era Sergio. Ese policía entrometido ya está un pie afuera. Sergio se encargó de quitarle el arma. Ya, ¿y eso de qué nos sirve? ¿Cómo que de qué nos sirve, Ana Camila? No seas tonta. Nos sirve de todo. Sin ese policía husmeando, el caso va a quedar muerto para siempre. Eso es lo que necesitamos. Y María Soledad. Hoy operaban a su mamá. Pero me llamó a contarme que habían suspendido porque no pudieron juntar todo el dinero. Eso no es problema nuestro. ¿Qué? Bárbara es nuestra amiga. Era nuestra amiga. Las verdaderas amigas no se intrometen en buenos negocios. Este es el reporte, Sergio. Sí, señor. Mi capitán, permiso para ingresar. Adelante, Reyes. Tengo un reporte de arma perdida. Y el arma en cuestión te pertenece, Reyes. ¿Cómo es posible que a un oficial se le pierda su propia arma en la comandancia? No entiendo. Sí, mi capitán. Pero no la perdí. Sergio me la quitó cuando estábamos peleando en el archivo. No, señor. Lo encontré en la noche en el archivo. Estaba peleando y sin su arma. Usted conoce perfectamente el reglamento y dice que tenemos que darlo de baja. ¿Es eso verdad, Reyes? ¿Es verdad que estabas anoche en el archivo? Sí, capitán. Pero estaba investigando un caso que él cerró en un día. Pregúntele por qué. Miren, esto me huele mal y me huele mal por ambas partes. Señor, lo encontré sin su arma. Y el reglamento dice perfectamente que tiene que ser dado de baja hoy mismo. Te recuerdo que el reglamento también dice que si un arma está perdida debe ser hallada o, en su caso, reportada como robada. Te pregunto algo. ¿Acaso el arma ya se encontró? No todavía. Entonces, no se puede hablar de bajas. Lo que merece es una investigación interna. Ah, y esa la abro yo. Ahora retírate, por favor, Sergio. Tengo que hablar muy claro con Reyes. Con permiso, señor. Siéntate, Reyes. Sí, mi capitán. Esta vez te salvé el pellejo, Reyes. Pero no voy a poder protegerte todo el tiempo. Sergio tiene amigos muy poderosos allá arriba. Con todo respeto, capitán, pero ese caso del viejo está sucio. Sergio lo enterró por algo. Ese caso está cerrado, Reyes, y yo no puedo hacer nada para reabrirlo si no tengo pruebas. Y tú no tienes ni un arma. Por favor, Reyes. Capitán, déjeme investigar por mi cuenta, en privado. Si te agarran, yo no sé nada de nada, Reyes. Tú y yo no hemos mantenido esta conversación. Ahora vete. Ah, y otra cosa. Recupera tu arma, Reyes. Mientras Sergio tenga tu arma, te va a tener agarrado de los huevos. Gracias, capitán. Ya está el suero. El doctor dijo que
que iba a postergar, mami. Unos días hasta que logremos juntar todo el dinero. Unos días. Claro, hija. Viejo, el dinero nunca estuvo, ¿verdad? $40 años, César. ¿Y crees que todavía no te conozco? Que no puedo leerte la cara. Graciela, te juro que lo voy a recuperar. Cada día que pasa estoy más cerca de conseguirlo. En cambio, cada día que pasa, César, no aguanto más. Doctor Jorman se lo necesita en ginecología. Señor León, ¿cómo está? Mire, soy el policía que le tomó los datos en la estación. ¿Me recuerda? Ya me quedó muy claro. La policía no hace milagros. No puede dejar tranquilo. Esa es la policía oficial. Digamos que estoy investigando de manera no oficial. ¿Y ese labio partido tiene algo que ver con la investigación de mi caso? Digamos que hay alguien que le molesta que yo haga muchas preguntas. Cuando eso molesta, es porque algo malo pasa. Sí, así es. Es una gran verdad. A ver, yo tengo los 3 números de la matrícula aquí. 3 décadas de tratar con delincuentes y saber cómo se mueven. ¿Y usted qué tiene? Mucha voluntad de ayudar. Y por supuesto, nada que perder. ¿Para es suficiente? ¿Vamos? Y allí fue. Al salir del banco, llevaba todo el dinero para la operación de mi mujer y las 2 chicas en moto me agarraron la maleta. Sí. 2 mujeres en moto. Lo leí en la denuncia que presentó Sergio. No tengo la menor duda de que esa moto era robada. Más que un presentimiento, seguro. Y usted sabe perfectamente que las motos robadas dejan rastro. Donde se compran, donde se vendan, donde se desguacen. Hay que preguntar. Sí. Eso nos da por dónde empezar. A ver, don César, usted tiene que entender algo antes de todo. ¿Qué tengo que entender? Mire, el policía que cerró su caso no es un policía cualquiera, es un policía corrupto. Y no solo eso, tiene amigos en la parte de arriba. Probablemente, sí. Y desafortunadamente, con esta clase de personas es mejor tener cuidado. Si nos metemos en esto, don César, nos metemos solos, sin ley que nos ampare. Estamos en esto solos desde el principio, muchacho. Pero ahora estamos juntos. ¿Vamos? Venga. Hay 3 talleres de desguace y 2 que sabemos que han recibido género robado en varias ocasiones. Esta es la zona donde hemos de comenzar. Don César, pero para eso necesitamos la placa. Y también el pedazo físico de la placa, no su memoria, con todo respeto. Pero esa placa debe estar enterrada en comandancia, en el archivo. Y justo en ese lugar es donde no puedo entrar.
don César. Asuntos Internos me está investigando. Y si me descubren cerca de ese archivo, me hunden. Pero sin embargo, tú eres el único que sabes dónde está y que puede entrar. Mire, si me descubren tomando una prueba de un caso cerrado, eso no es baja, don César. Eso es cárcel. Lo sé. Pero sin esa placa, mi mujer ni tiene justicia ni tiene vida. María Soledad no contesta bien. Está rara conmigo. Es normal. Debes entenderla con todo lo que está pasando su madre. No es normal. Yo le pregunté sobre el robo de su papá y ella se quedó callada, como si algo sospechara. ¿Acaso tú le dijiste algo? No, claro que no. Es solo que ya no puedo mirarle a la cara. Entonces no la mires. Sonríele, dale el pésame por su mamá y quédate callada. Porque tú no quieres terminar en el archivo de Sergio. ¿O sí? ¿Verdad que no? Estoy adentro. Hay un guardia en la puerta del archivo. ¿Qué hago? Distráelo. 30 segundos es todo lo que necesitas. Copiado. ¿Dónde está? Ay, ese maldito no regresó al archivo. Aquí estás. Te encontré. ¿Quién dejó tirado el extintor? ¿Quién abrió el archivo? ¡Contesten! Si veo a alguien topando el archivo de César León Augusto, se van a ver conmigo.
a mi papá que teníamos de la casa para la operación de mi mamá. No, mi mamá no sabe nada. Mi papá dice que una noticia así la puede matar. Por eso le mentimos. Gracias. Gracias, Ana Camila, por escucharme. Gracias. Ok, ya te llamo. Adiós. Lo escuché todo, hija. No, mami, no es lo que tú piensas. Le robaron el dinero a tu papá. El dinero de la venta de la casa. El de mi operación. Ustedes dos. Todo el tiempo mintiéndome a la cara. No, mamita, no es eso. No queríamos que lo supieras, eso es todo. Perdón. Pero, ¿por qué no querían que lo sepa? Mal me pone. Soy la única tonta que no lo sabía. Ustedes me lo ocultaron porque estoy muriendo. Hola. 40 años, César, contigo. Ya sé toda la verdad. Y no lo sé por ti, sino por una llamada telefónica. Graciela, si no te lo dije, si te mentí por primera vez en mi vida y la última, es porque te quiero. No, me mentiste, porque tú crees que soy de vidrio. Y mira, aquí estoy, sabiéndolo todo y no me he muerto. Si hice mal, perdóname, por favor. Te perdono por la mentira, César. Pero ahora sí, necesito que me cuentes toda la verdad. Desde el principio, viejo, vamos. Quiero todo. Dime. Pues sí, así será. Lo conseguiste. La placa que todos decían que no existía. Casi me cuesta la libertad, señor. Sergio estuvo a esto, a un pelo de descubrirme. Te lo agradezco. Pero no te encontraron. Ahora ya tenemos algo para cazarlos. Y mi arma. Ese maldito tenía mi arma. La cargaba en el cinturón como un trofeo. De una en una, muchacho. Primero la plata para la operación de mi mujer. Y luego tu arma, la justicia y lo que haga falta. Sí. Venga, vamos. Esto avanza. Esto avanza. Mi esposa ya sabe la verdad. Y eso me ha quitado un buen peso de encima. Y me ha añadido otro mayor. Ahora me mira esperanzada. Lo voy a conseguir. Bueno, don César, mañana abren los talleres temprano. Por la zona sur. Podemos ir, como usted lo indicó. A ver, sabemos, las motos necesitan gasolina. Se compran, se venden, se desguazan, pero dejan restos. Hemos de estar muy atentos
y detectar las huellas que deje. ¿Sí? Don César, ¿y si esa huella nos lleva a un lugar al que usted no quiere ir? La seguimos hasta el final. Al último lugar que quiera llegar, no importa. Hemos de llegar a esa moto y a través de ella a las dos ladronas. Como sea. Bueno, tenemos 3 números de matrícula. La placa son 6. Por lo tanto, nos quedan por descubrir 3 números. Pero esos son miles de combinaciones, papá. No, hija. Son 999. Pero además, yo las filtro por modelo, por color, por zona geográfica. Claro, yo al sistema le establezco unos criterios de búsqueda y me devuelve solo las que yo quiero. A ver, pero ¿todavía tienes acceso al sistema, papá? Bueno, tengo contactos de cuando hacía servicios especiales. Me han refrescado mi acceso. Bueno, no sé, pero yo nunca supe exactamente a lo que te dedicabas cuando eras joven. Lo que sea, lo dejé cuando conocí a tu madre para formar nuestra familia. Y si lo he desempolvado ahora, solo es por una razón, por tu madre. Hola, Luis. Sí, ahora mismo te hablo. Sube. ¿Sí? Señor León. Señor León, tengo que mostrarle unos... Hola, papá. Hola, vengo a ver a tu papá. Tengo lo de los talleres. Ah, tú eres el policía que lo está ayudando, ¿no? El de labio. Sí, pero ya no me duele. Muchas gracias, en verdad. Lo que hiciste por nosotros, por mi familia. Y lo volvería a hacer. Digo, tu padre es el hombre más terco que conozco. Bueno, de tal palo, yo también soy un poquito terca. Sí, ya me di cuenta. Luis. Mira. He reducido la búsqueda a estas 10. Ok. Pero hay más cosas. Esta de una señora de 70 años. 6 horas, otra provincia. Lo he reducido realmente a una sola candidata. Es esta. Robada hace 2 semanas en el barrio Los Olivos. ¿Cómo? ¿Los Olivos? ¿Barrio Los Olivos? ¿Sí? ¿Pasa algo con esa zona o qué? Ah, no, papá, solo se me hacía conocido, pero sigue nomás. Hola, viejita. Viejito, Dime. ¿cómo van con la investigación? Vamos muy bien. Lo hemos dejado ya solo en 10 motos. Y de esas tengo una sospechosa muy claro. Con Luis Mario lo vamos a confirmar. Sí, estamos cerca. Muy, muy cerca. Y María Soledad te está ayudando, ¿verdad? Mucho más de lo que debiera. A veces pienso que la estoy metiendo en algo muy feo, pero insiste.
tiene tu terquedad, viejo. Y ella la utilizará hasta donde haga falta. Sí. Te quiero pedir un favor. Dígame. Sea lo que fuera que descubriera, no dejes, por favor, que eso le rompa el corazón a nuestra hija. Por favor. Sí, claro, no te preocupes. Si mal no recuerdo, en esa zona habían 4 o 5 talleres que recibían motos robadas. Su candidata, si pasó por ahí, lo más seguro es que haya dejado un rastro, don César. Pues hay que mirarlo, pero seguro. No tengo la menor duda. Es esta. Papá, ¿me podrías dar una copia de la lista? Es para indicarla a mis conocidos o alguien. Alguien puede conocerla. No me gustaría que fueras haciendo preguntas por ahí. Creo que puede ser peligroso. Papá, pero va a ser agente de confianza. Además, mis amigas conocen a todo el mundo. Bueno, ahora te la imprimo. Pero tienes que ser muy cautelosa y cualquier cosa rara me llamas inmediatamente, ¿sí? Sí, sí, sí. Ya regreso. Con permiso. Ojo, hija. Adiós. Bueno, y nosotros tenemos que ir de cacería, ¿no? Sí, pues. Esto pinta bien. ¿Y la moto? ¿Dónde está la moto que usamos? Por favor, Ana Camila, está guardada. Por Dios, Bárbara, esa moto es robada. Si alguien la busca, nosotros nos vamos a meter en muchos problemas. Nadie la va a buscar. Pero bueno, por si las dudas, mañana mismo la llevamos a un taller y que la desaparezcan. Adiós, moto. Adiós, problema. ¿Si alguien la vio? Por favor, Ana Camila. ¿Quién? ¿El viejo decrépito? ¿El policía sin arma? Ah, deja de estar tan nerviosa. Ay, nadie con cerebro nos va a relacionar con esa moto. Absolutamente nadie. Hola, bebita. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Perdón que entre así, es que necesito su ayuda. Tranquila, estás en tu casa. Mi papá está buscando una moto. Ya saben, por lo del robo, y quería saber si ustedes conocen a alguien que sepa de motos o algo. Motos. Ay, amiga, quisiéramos ayudarte, pero la verdad es que ni idea. ¿Pero por qué? Es que justamente mi papá filtró una lista con 10 motos, pero solo una de ellas es la infiltrada. Mire, aquí está la lista y todo, y quería saber si la pueden revisar, a ver si reconocen la placa o algo. Ay, no, amiga, guarda eso. Mira, nosotros vamos a preguntar por ahí y te avisamos cualquier cosa. Sí, no puedes andar con esa lista mostrándole a cualquiera. Eso es muy peligroso, ¿no crees? Sí, tienen razón. Sí. Bueno, con todo, entonces voy a buscar y a preguntar a ver qué averiguo, ¿ok? Gracias, las dejo. Te acompaño. Ay,
Bye. Bárbara, nuestra moto está en la lista. Estoy segura de que está en la lista. No sabes si está en la lista, ni siquiera la revisaste. Bárbara, 10 motos. Y la nuestra coincide perfectamente con esas características. Ese viejo nos va a encontrar, Bárbara. Cálmate, cálmate. Mira, hoy mismo vamos a llevar esa moto a un taller. Para que la quemen, la desaparezcan, no lo sé. Y ya, sin esa moto no hay ninguna prueba que nos implique con el caso. ¿y si ya es tarde, Bárbara? Pues nos vamos a asegurar de que ese viejo no la revise. Y ya. Por las buenas. Por las malas. Esta es la lista. Ahora tenemos que pensar. ¿Dónde empezamos la pesquisa? Yo soy partidario de empezar por aquí. Claro, en esta zona sur. Sí. ¿Y cuál de estos talleres creería usted que sería un sitio? Hola, hija. ¿Qué tal? Perdón. Papá, ya le pregunté a mis amigas, pero ellas no saben nada de motos. Pero me dijeron que ya iban a tratar de averiguar algo. ¿Les mostraste la lista? Sí, se las enseñé, pero Bárbara me dijo que mejor la guardara porque no sé, que no anduviéramos mostrándola por ahí. Entonces, ¿Te dijo que guardaras la lista? Sí, dijo que era por seguridad. Entonces, usted sabe que en estos casos todo el mundo es sospechoso. María Soledad, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Tus amigas trabajan, reciben o hacen algo con joyas, dinero, cosas así? A ver, ¿qué insinúas, policía? Ellas son mis amigas de toda la vida. A ver. Ni se les ocurra meterlas en esto, ¿ok? Ay, por Dios. Ay, hagan sus cosas. Señor León, usted sabe perfectamente que una persona que le dice que oculte una lista por seguridad, precisamente no es alguien que quiera que usted encuentre el amor. Estoy pensando lo mismo que tú cuando lo ha dicho. Muy sospechoso. Muy sospechoso. ¿Va a investigar a las amigas de su hija? Voy a investigarlo todo. Voy a abrir todas las puertas, aunque tenga miedo de lo que hay al otro lado. No puedo dejar pasar ninguna oportunidad. ¿Qué haces con tus joyas? Las voy a vender. Para ayudar a la mamá de María Soledad. Tú también lo vas a hacer. Así que anda a verlas, a todas. ¿Estás loca? O sea, ¿le vamos a dar dinero a la familia que robamos? No les vamos a dar casi nada. Es un pequeño gesto. Pero ¿sabes lo que va a hacer María Soledad? Contarle a todo el mundo. Diciendo que sus amigas vendieron sus joyas para ayudar a su mamá. Ay. ¿Quién va a sospechar de nosotros, Ana Camila? ¿Quién va a sospechar de dos santas que quieren ayudar a su pobre amiga en problemas? Nadie. Nadie. Es el disfraz perfecto. Pero bueno, ya. Dame tus joyas. Ven. Dámelas. Todas las que tengas arriba, bájalas, pero ya. Para contabilizar cuánto vamos a sacar. No, esto está muy mal, Bárbara. Está muy mal. Lo que está mal es que te delates por blanda. Entiende, Ana Camila. Esto nos va a salvar a las dos.
Y la moto, la de la lista. Bárbara, por Dios. De la moto el deshuesadero se va a encargar. La desarma y ya. El viejo no va a tener absolutamente nada que encontrar. O sea, le sonreímos en la cara mientras matamos a su mamá. Sí, le sonreímos y punto. Ya, no es tan difícil. Y mañana mismo se las vamos a entregar. Hola amiga, pasa, adelante. Gracias. Hola, Bebita. Hola. Oye, Ana, Camila y yo vendimos todas las joyas que teníamos para poder ayudar a tu mamá. Lo hicimos con todo nuestro corazón. No es mucho, pero esperamos que de algo sirva. Lo hicimos con todo nuestro corazón. Tómalo. Es tuyo. No. ¿Cómo creen? Este dinero es suyo. ¿Cómo pudieron vender sus joyas? Yo no puedo aceptarlo, ¿no? Ay, tómalo, amiga. Lo hicimos por ti, por tu mamá. Tómalo, por favor. Ay, chicas, es que... Yo dudé de ustedes por un segundo, por lo de la lista. Yo... Por favor, perdónenme. Ustedes son las mejores amigas del mundo. Yo no debí desconfiar de ustedes. Por favor, perdónenme. Por favor. Tranquila, mi niña. Tenemos esta y esta. Entonces podríamos trazar una ruta para identificar. Perdón. Hola, hija. Papá. Mira. Bárbara y Ana Camila vendieron sus joyas para la operación de mi mamá. Tus amigas. Las mismas que te dijeron que guardaras la lista. Ay, papá, por Dios, ya basta. ¿Qué no ves? Ellas son muy buenas. O a ver, dime, ¿qué clase de ladronas regalarían sus joyas para dárselas a sus víctimas? Ay, por favor. ¿Qué te diré? ¿Qué dijiste? Que les agradezcas mucho de mi parte, mija. Bueno, entonces aquí te dejo el dinero. Muchas gracias. Los dejo. Don César, escúcheme. Hay algo que me parece muy sospechoso. A ver, una persona que no es un criminal, ¿por qué se comportaría así? ¿Por qué vendería sus joyas para supuestamente ser generoso o parecer generoso con la víctima, que es su hija? Para mí, que lo más probable que esté pasando acá es que estén creando una coartada. Yo opino lo mismo que tú. Cuanto más buenas parecen, más sospechosas se muestran. ¿Sabe cuál es el problema, don César? Que su hija les cree a ellas. Y si usted las acusa sin pruebas, la pierde a ella. Por eso no la acuso. No quiero acusarlas de momento. Solo observo la moto. La moto no abraza, la moto no miente. La moto es la que muestra. Mi contacto. Me avisaría cuando la moto entrara en el taller, una de características similares. ¿Aló? ¿Sí? Ahora mismo. Sí, gracias. ¿Qué pasó? Ahora mismo ha entrado la moto y la van a hacer piezas. Entonces la perdimos. No, vamos ahora y seguro que llegamos a tiempo. Don César, un taller como ese no es un lugar para un par de civiles desarmados. A ver, tampoco el hospital era el lugar adecuado para robar a un viejo, ¿verdad? Y lo hicieron. No, vamos, venga.
viejo viudo en la zona norte de la ciudad, con mucho dinero en su propia casa. Claro, me parece el candidato perfecto. Lo que sí, hay que planearlo todo, a detalle. No tiene que escaparse absolutamente nada. ¿Ya estás planeando otro robo? Mira, Ana Camila, la mejor manera de que nos desvinculen y ya no nos miren por este antiguo robo es ocuparnos en uno nuevo. ¿No crees? Por Dios, Bárbara, acabamos de casi caer. Le sonreímos a María Soledad y ahora tú ya estás planeando otro robo. ¿Qué te pasa? ¡Cállate! Sergio, mi amor, te llamo luego, ¿sí? Sí, luego yo te llamo. No puedo creer. Esto es lo que somos, Ana. Si no te gusta, ahí está la puerta. Ándate. Pero que no se te olvide que tú también robaste la maleta del padre de María Soledad, tu gran amiga. Que no se te olvide eso. Muy buenas. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Hola. Buscamos una moto que trajeron de madrugada. 150 centímetros cúbicos, asiento de cuero y la placa acaba en 563. No, aquí no hay ninguna moto. Por favor, retírese, estoy ocupado. Oficial de policía. Procederé a hacer una inspección, a menos que tenga alguna objeción y quiera que traiga toda la unidad completa. Gracias. Es esto. ¿Dónde está la placa de esta moto? La dueña se la llevó esta mañana. Es esta moto. Lo sé. Siento unas tripas. Don César, solo es una moto sin placa. Podría ser o no ser. No nos sirve. Es esta. La muchacha que vino a llevar la placa. ¿Cómo era? Descríbala. Era una muchacha joven. Bonita, puesta. No sé, incluso pagó en efectivo para que desarmáramos la moto lo antes posible. Y vino sola. No vino sola, vino con otra muchacha, eran dos. ¿Qué? ¿Te das cuenta? Vino con otra muchacha. Es esta moto. Estamos por el buen camino. Así es. Sigamos. Sí. Muévase, caballero. Muévase. Don César. Gracias. Dos muchachas. Mismo número que el día del robo. Todo coincide. Más todavía. Pagan para que desaparezca la prueba el mismo día que mi hija les muestra la lista. Don César, ¿y cómo va a decírselo a María Soledad? No, todavía no se lo voy a decir. ¿Qué tenemos? ¿Una moto con una matrícula que puede ser? ¿Dos chicas bonitas? No, eso no es una prueba. No. Pero lo que hay una cosa que está clara. El círculo cada vez se va cerrando más. Y se está cerrando cada vez más cerca de mi casa. Hay una muchacha que seguro que es la débil.
Y sobre esa muchacha se va a cerrar el círculo y va a hablar. Te lo garantizo. Tienes razón. Eso es lo que tenemos que hacer. Ir a por el eslabón más débil. ¿A dónde vas? Voy a ver al hombre del nuevo trabajo. Regreso en la noche. Bárbara, ¿Qué pasa? Ya no aguanto más. No puedo dormir y cada vez que cierro los ojos recuerdo la cara de María Soledad. Otra vez con eso. Ya fue suficiente. Basta. Es que ella me lloró. Me lloró en el hombro y me dio las gracias. ¿Qué clase de persona soy? Serías una persona rica si dejaras de quejarte tanto. Ya me tengo que ir. Por cierto, Sergio va a venir por unos papeles. Si yo aún no llego, lo atiendes tú. Vengo a dejarle estos documentos a Bárbara. ¿Se encuentra aquí? Salió. ¿Qué quieres? ¿Te encuentras bien? ¿Por qué estás llorando? No me digas que es otra vez por ese viejo. Es que tú no entiendes. Tú no tienes que mirarle a los ojos. Camila, ya es suficiente. Tienes que darte cuenta que Bárbara solo te está utilizando. Ella te deja hacer todo el trabajo sucio. Y se queda con todo. Conmigo, y hasta con el dinero. Tranquila. Ya no llores. Ay, esto no está bien. Tú eres de Bárbara. Mira, Bárbara no se va a enterar. Todo va a estar bien. Ana Camila, tú mereces que te traten bien por una vez en tu vida. Tranquila. Ya. Don César, usted dijo que teníamos que empezar por la más débil. ¿Cuál de las dos? La que duda. En toda banda siempre hay al menos una persona que no está por convicción ahí. Ese es nuestro objetivo. Pero ni siquiera tenemos nombres. ¿Cómo vamos a saber cuál es? Sí que tenemos nombres. Mi hija no para de hablar de ellas. Las menciona a menudo, que si Bárbara aquí, Ana allá. Te puedo garantizar una cosa. Bárbara es la líder, la jefa, la que organiza, la que involucra. No se va a quebrar jamás ella. En cambio, Ana tiene sentimientos todavía. Es la que llora, es la que tenemos que abordar.
Son 28 años. Las personas débiles dudan. Las personas débiles aún mantienen algo de bondad dentro. Son nuestro objetivo. Ana, a por ella. Debemos abordarla a ella. ¿Y si me equivoco, don César? ¿Y si pongo en alerta a la persona que no es? Es que no nos podemos precipitar aunque tengamos prisa. Tenemos que observar. Tú piensa, Bárbara siempre mantendrá la mirada arriba. Es arrogante. Ana no. Ana bajará la vista. Porque es bondadosa todavía. Esa es la clave. A ella es la que tenemos que abordar, pero a solas. Sí, señor. El doctor Rosenfeld Ortiz presentarse a ginecología. Hija, ¿cómo va tu papá con lo del dinero? Va bien, mamá. Además, mis amigas también ayudaron. Ellas vendieron sus joyas. ¿Te acuerdas que te conté? María Soledad, tus amigas, tú sí confías en ellas, hija. Claro que sí, mamá. Ellas son muy buenas. Son como mis hermanas. Hija, quiero pedirte un favor. Ten mucho cuidado de ellas, porque a veces a las personas que más cerca las tenemos son las que más duelen, hija. Sí, sí. Agua, por favor. En mi casa. En mi propia cama con mi... Bárbara, perdóname. ¡Cállate! Cállate. Bárbara, por favor. Esto no es para tanto. Lárgate. Lárgate. ¡Solo lárgate! Bárbara. Bárbara, por favor, perdóname. Tú y yo somos amigas desde chiquitas. Éramos amigas. De ahora en adelante no somos nada tú y yo. Ni amigas, ni socias, ni nada. No me puedes hacer esto, yo no tengo a nadie. Sí, por favor. Es hora que lo pienses antes. Antes de revolcarte con Sergio en mi cama. Así que agarra tus cosas. ¡Agárralas! Y lárgate de una vez por todas. Bárbara. ¡Lárgate! Lárgate. ¿Y el robo? ¿Cómo vamos a hacer con el dinero? Tú y yo trabajamos juntas. Hicimos todo juntas, Bárbara. Sí. Por eso mismo sé que tú sabes demasiado, Ana Camila. Pero por tu bien, te vas a quedar calladita. Eso es lo que te conviene. Quedarte calladita. Ahora lárgate. ¡Lárgate! Dices. Sergio. No te llamo por eso. Eso en realidad ni siquiera me importa. Hay algo más grave. Ana Camila. Ana Camila está dolida. Y la gente dolida habla. ¿Sabes lo que pasaría si ella abre la boca? Nos hunde. A los tres. Ella, tú y yo. No. No quiero que hagas nada aún.
Lo que sí, manténla vigilada. Y si hace algo extraño, algo que no nos convenga, ya sabes lo que tienes que hacer. Disculpe, señorita. Le pasa algo, ¿verdad? ¿Puedo ayudarla? Nadie puede ayudarme. Hice algo horrible y ya no me queda nadie. Todos hacemos cosas horribles. Lo único importante es lo que hacemos a continuación. Si supiera lo que hice, no me dijera eso. Pruébeme. ¡Luis Mario! No sabes lo que me ha ocurrido. Vengo del hospital. Una chica estaba deshecha. Me decía que había hecho algo horrible. No se atrevía a hablar más. Pero tenía... Ay, es ella. Creo que es ella. Sí, ¿usted cree que esa muchacha sea una de las dos? Mira, no te lo puedo asegurar, pero pondría la mano en fuego. Es Ana Camila. La culpa la corroía, ¿sabes? La tenía apuntada en la cara, la culpa, por todas partes. ¿Sabes? Mira, no me equivoco. Una banda es una pared con la que te enfrentas. Pero cuando se empieza a destruir, son personas con miedo, nada más. ¿Y sabes qué ocurre con el miedo? El miedo hace cometer errores constantemente. Y estar ahí con la caña, pescando. Estamos en camino ahora. Entonces esperamos a que la muchacha vuelva a aparecer. Es que la culpa siempre aparece de nuevo. Esa muchacha estaba pidiendo a gritos a alguien que la escuche. Porque quería sincerarse, porque quería a alguien para contarle la verdad. Y... ¿sabes qué? Yo voy a estar ahí. Un viejo bueno, al que nadie teme. Con las orejas muy grandes, dispuesto a escuchar. ¿Me entiendes? Sí. Estamos a punto. Alexandra Sarango, por favor, presentarse a emergencias. Repito, Alexandra Sarango, por favor, presentarse a emergencias. Hola. Viejito, ya casi no siento las piernas. Tienes que aguantar un poquito más. Estoy a un paso, al lado. Y ya vamos a conseguir el dinero enseguida. Aguanta un poquito, por favor. César, no me digas eso. Estás con una cara. ¿Qué estás haciendo lo que no quieres? Te conozco.
que voy a hacer lo que sea por ti. ¿Entiendes? No hay nada más importante en el mundo que tu salud y tu vida. Escúchame. Trata de conseguir lo nuestro, pero no te pierdas, no seas igual que ellos. No. ¿Escuchaste? Don César, aquí tiene los registros de las gasolineras de la zona, como pidió. Bien hecho. Muchas gracias. Las motos, sean robadas o no, necesitan gasolina. Y cuando alguien paga la factura, figura un nombre. Carga de gasolina. 3 semanas antes. La zona del robo. Y este apellido y este nombre los conozco. ¿Qué nombre? Este nombre y apellido, mi hija me lo ha dicho tantas veces, es la madre de una amiga suya. La que lloraba, la que tenía tanta culpa. Seria. Su mamá. Estamos hablando de la muchacha de la grieta. Sí, la que lloraba tanto de culpa, la que vendió sus joyas por bondad para ayudar a mi hija. Ella. Ana. Entonces ya tenemos a una de las dos. No te confundas. No tenemos ninguna confesión de Ana. Solo tenemos en un papel el nombre de su madre comprando gasolina. Y no tenemos ni mucho menos el dinero para la operación de mi mujer. ¿Verdad? ¿Y qué piensa hacer? Yo conozco esa mirada. En algún lado la he visto. Usted planea hacer algo, ¿verdad? Dígame. Pues voy a ver a Ana. Voy a ver a Ana y le voy a decir lo siguiente. Que su madre puede acabar presa porque su nombre figura en una factura y hay una moto robada. Me es igual quien la robó. Su madre puede acabar presa. Eso es lo que le voy a decir. Don César, usted sabe que la madre es inocente. Sí, claro que sé que la madre es inocente. Y por eso me da tanto asco lo que voy a hacer. Pero lo voy a hacer. Con todo respeto, don César, pero usted sabe perfectamente que eso se llama chantaje. Usted no puede amenazar a una inocente por algo como una factura. Sí, pero robar a un viejo frente a un hospital y hacer que su mujer esté a punto de morir, ¿eso está bien? No estoy diciendo eso, señor. No. Te lo voy a contar de otra manera. Se me están acabando las opciones y sobre todo, se me está acabando el tiempo. Y tengo que hacer que esa chica declare como sea. Y me es igual a qué argumentos y qué armas use. ¿Me entiendes? Estoy así. Por lo tanto, voy a hacer lo que haga falta. Sí, sí. Ellos también juegan sucio, ¿verdad? Pues yo también.
Tú eres Ana, ¿no? La amiga de mi hija María Soledad. ¿Usted es el papá de María Soledad? ¿El del robo? Sí, ahí mismo me robaron. Tenemos que hablar, ¿sabes? Yo no sé nada, señor, se lo juro. Tengo un papel aquí que dice que tu madre sacó gasolina. Una de dos, o llevaba la moto o alguien usó su nombre. Si llevo este papel a la policía, tu madre quedará detenida por robo. Una pena, ¿no? Una persona inocente que queda acusada en vano. Mi mamá no tiene nada que ver en esto, señor. Ella no sabe nada, se lo juro. Yo lo sé, te creo, pero este papel dice lo contrario. ¿Qué prefieres? ¿Que tu madre duerma en su cama o en una celda? ¿Qué quiere? Quiero la verdad. Quiero saber dónde está mi dinero. Y quiero saber quién conducía esa moto. No puedo hablar. Si yo hablo me matan. ¿Te matan? ¿Quién te va a matar, Ana? No, olvide lo que le dije, ¿sí? Olvídelo. Yo no dije nada, solo dejé a mi mamá fuera de esto, por favor, se lo pido. Solo quiero un nombre. Y tu mamá queda al margen de todo esto. Deme tiempo, por favor. Solo hasta mañana, ¿sí? Solo hasta mañana. ¿Qué pasó? La seguí. Se quedó hablando con el viejo en el hospital. Conversaron un buen rato. ¿El viejo? ¿El viejo del robo? No lo vi bien. Solo vi que discutían y ella salió llorando. Lo sabía. Esa idiota nos va a hundir a todos, Sergio. Ay, nos va a hundir. ¿Qué hago, Bárbara? Ve a traerla. Hoy mismo. Para que no pueda abrir la boca con ese viejo. Y si se resiste, ya sabes lo que hay que hacer. Sí, capitán. Le agradezco. Sí, yo sigo en el asunto. Claro. ¿Y? ¿Habló? Casi. Estuvo así. ¿Y sabe por qué no? Le tiene más miedo a alguien, incluso, que a la cárcel de su madre. Si hablo, me matan. Eso significa que la otra muchacha es peligrosa, de verdad. Mucho más peligrosa de lo que creíamos, ¿sí? Le dije que le daba de plazo hasta mañana. Ya sé que fue un error. Pero es que estaba deshecha. Tenía el pánico pintado en la cara, como mi hija cuando era pequeña. No quise presionarla más. Señor León, si la otra muchacha sospecha que Ana confesó, o que habló, o que dijo cualquier cosa, la vida de Ana Camila está en peligro. No lo pensé. Por intentar ser bondadoso, hice en la boca del lobo. Sí, tengo un nombre, tengo una grieta, tengo una muchacha aterrada. Qué bien. Tampoco acuso a una madre inocente y he dejado gravemente expuesta a esa muchacha.
Pero, ¿qué clase de monstruo me estoy convirtiendo? No. Ya mismo tengo que conseguir que Ana hable por las buenas. No. Esto no puede seguir así. ¡María Soledad! ¡María Soledad! ¿Qué? Hija, disculpa. ¿Qué pasa, Pero me papá? tienes que decir dónde vive Ana urgentemente. Tenemos que ir a verla. ¿Ana? ¿Qué le pasó a ella? ¿De qué hablas? Mira, no te lo puedo explicar todo ahora, pero lo que sí te garantizo es que está en grave peligro y tenemos que irla a ver inmediatamente. ¿Entiendes eso? A ver, papá. Lo que sé es que Ana vive con Bárbara, pero... Papá, me estás asustando. ¿Qué tienes que ver tú con Ana? No entiendo. Mira, te lo iré explicando por el camino. Y sé que todo lo que vas a ver y oír esta noche te va a sorprender mucho y te va a romper el alma. Pero prefiero que lo pases estando conmigo al lado. Tenemos que ir urgentemente. Créeme, hija. Te lo cuento por el camino. ¿Sí? Sí, vamos, solo cojo mi bolsa y vamos. Venga, hija. Pero ya, ¿eh? Suéltame. No. Te juro que ya no dije nada. Suéltame. No. Siéntate ahí. Te vieron. Te vieron hablando y llorando con el viejo. Me preguntó por la moto, por mi mamá. Pero yo no le confirmé nada, se los juro. ¿Sabes cuál es el problema, Ana Camila? Que no te creo. No te creo nada. Porque una vez que dudas, dudas para siempre. Así que tú te vas a ir lejos, donde no puedas hablar con nadie. ¿Y si me niego? Bárbara, éramos amigas. María Soledad, tú y yo. ¿En qué nos convertimos? Yo en una mujer rica. Y tú en un estorbo. En eso te convertiste. No puedo. No voy. Dame. No te vas a ir a ningún lado. ¿Dónde está mi viejo? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? Apúrense. Vengan. Yo aguanto. Un día más. Yo los espero. ¡Suélteme! ¡Suelta a esa muchacha! ¿Usted quién se cree para entrar hacia mi casa? ¿No te acuerdas de mí? Soy el viejo al que le robaste la maleta. ¿Pensabas que nunca te encontraría? Papá, pero ¿qué son esos gritos? ¿Qué está pasando? María Soledad, qué bueno que llegaste. Ay, tu papá entró a mi casa gritando como un loco. A ver, Ana Camila, ¿qué está pasando? ¿Por qué el oficial te tiene así? ¿Qué pasa? Perdóname. Perdóname. ¿Perdonarte? ¿Por qué? No entiendo. ¡Perdóname! María Soledad. Fuimos nosotras, Bárbara y yo, en la moto.
Nosotras le robamos a tu papá el dinero afuera del hospital. Fuimos nosotras. María Soledad, ¿dónde estás? Mi hija está llorando. Está angustiada. Una madre lo sabe. Vengan pronto. Venga. Yo aguanto un poco más. No. Mientes. Ustedes vendieron sus joyas por mi mamá. Ese dinero me lo dieron a mí. Eso es mentira. Nosotras te dijimos eso para que tú no sospecharas, pero en realidad nosotras tenemos ese dinero. No. Perdón. No, esa es una broma, ¿verdad? Por favor, Bárbara, dime que eso no es verdad. Por favor, dime que es una mentira. Ya despierta de una vez por todas. Niña, ¿realmente creíste que éramos amigas de verdad? ¿Y para siempre? Bárbara, yo no... Solamente fuiste un dato útil para nosotras. Nada más. Nunca fuimos amigas. Nunca. Ustedes dos casi matan a mi mamá por dinero. Me abrazaron dándome consuelo y nunca les importé. Casi matan a mi mamá. Ahora sí. ¡Todos atrás! ¡No se muevan! ¡Atrás, dije! Sergio, esa es mi arma. Y con esta mismo te voy a dar un tiro si no te mueves ahora. Pueden correr todo lo que quieran, pero ha confesado Ana. Hay testigos. Se les están acabando las opciones. Para atrás, dije. ¡Muévanse! ¡Muévanse para atrás! No tienes pruebas, anciano. No tienes ni una sola prueba. Y las que tenías pasaron por sello y ya desaparecieron. Nos volveremos a ver, te lo garantizo. Eso está mal, Cruz. ¡Cállate! ¡Cállate, Reyes! Que nadie se mueva. Se va a quedar aquí para siempre. Hija. Yo les defendí, papá. Yo te grité por sospechar y todo este tiempo me estuvieron usando, papá. Tranquila, hija. Te usaron a ti y a todos. Que tú no entiendes. Todo esto es mi culpa. Por mi culpa ellas supieron lo del dinero. Por mi culpa mi mamá está en ese hospital muriéndose. Yo las dejé entrar a mi vida, papá. Todo es mi culpa. ¡No es tu culpa! Tú eres la víctima y la culpa es de su maldad. Y esto se acaba. Mañana consigo el dinero, se opera tu madre y ese par de indeseables acaban donde deben estar. No, hija, no es tu culpa, no te envenenes. No, hija, no, hija. Yo les puedo ayudar. Yo sé todo. Yo sé cómo piensa Bárbara. Sé lo que va a hacer con el dinero. Y yo no le tengo miedo. A lo que le tengo miedo es a seguir siendo como ella. ¿Y por qué ahora, muchacha? Porque vi la cara de María Soledad cuando se enteró de todo. Y ahí me di cuenta del daño que estaba ayudando a hacer. Bueno, mañana, los 4, acabamos con esto, ¿sí? Sí, acabamos. Sí. Yo confieso todo, capitán. Bárbara y yo
Le robamos al señor. Sergio nos cubrió. Él cerró el caso y se fue con parte del dinero. Señorita Ana Camila, ¿está usted dispuesta a dar su declaración por escrito? ¿Está usted dispuesta a firmar su testimonio? Sí, claro. Yo firmo. De hecho, tengo pruebas que podrían ayudar con el caso. Bien. Pero por favor, tienen que ir y capturar a Bárbara, si no ella se va a ir con todo el dinero. Con la declaración que usted va a dar, las pruebas, puedo solicitar una orden de captura para los dos. Es una gestión rápida. No me tomará más de 1 hora. Pero, capitán, igual mi mujer no dispone ni de 1 hora. ¡Rápido! ¡Actúe! Esa maldita está confesando. Bárbara. Ay, contesta. Bárbara. Ana te entregó. Sí. César está pidiendo la orden de captura ahora mismo. Sí. Yo me encargo de solucionar esto aquí. Tú toma todo el dinero. Escúchame bien. Toma todo el dinero y vete de la ciudad. Desaparece. En unas horas tienes que tomar el bus a la frontera. ¿Entendido? Aquí está. Esto es lo último que queda del expediente. Tengo que también deshacerme de esto. ¿Qué hiciste con el expediente de César León? ¡Tú te lo llevaste! ¿De qué expediente me hablas? ¿Del que te llevaste? Yo no he visto nada. ¿O acaso tú lo has visto? Tu papá. Avanza. Sí, mamá. Ana Camila confesó y van a atrapar a Bárbara y vamos a recuperar todo el dinero. Ana. Ella era culpable y ahora ayuda. Sí, mamá. Ella se arrepintió. Es la única buena noticia hasta ahora. Hija, cuídalo a tu papá. Cuando uno persigue mucho tiempo algo, se olvida a qué empezó. Cuídalo. Sí, mamá, tranquila, pero no hables, ¿ok? Descansa. Hey. Mucho cuidado, Luis Mario, con lo que vas a hacer.
Te recuerdo que esta arma está a tu nombre. Y si se llega a escapar una bala, ¿qué crees? ¿A quién van a culpar? Eres un policía corrupto, protegiendo a una ladrona. Soy un policía de alto rango con buenos contactos. Y tú simplemente eres un policía en investigación. Sin arma y con un viejo loco que tiene una delincuente arrepentida. ¿A quién piensas que le van a creer, amigo? ¿A ti o a mí? A la verdad. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz, como siempre. La verdad es la que yo quiero y la que yo escribo aquí. ¿Qué crees? Si no me gusta, le elimino. Ana se tiene que retractar. Si no, se va detenida con su madre. El caso se cayó. Todos pierden. Y tú también, Luis Mario. ¿Cómo que no está el expediente del señor César León? ¿Qué pasó? ¿Alguien entró al archivo? ¿Qué pasó? No, esto no puede ser, no puede estar pasando. Sergio. Seguro que fue Sergio. Sin ese expediente no podemos hacer nada. No me sirve de nada las pruebas ni la declaración suya. No tenemos nada. Y probarlo me va a tomar tiempo. Sobre todo con los amigos y contactos que tiene Sergio arriba. Creo que esta vez no podemos hacer nada. Capitán, tengo algo que decirle. ¿Usted recuerda el día que tuvimos la pelea con Sergio en el archivo? Yo lo vi tomar el expediente. ¿Pero por qué no me lo dijo antes, Reyes? Porque es su palabra contra la mía, capitán. Yo tengo todas las de perder. Lo siento, César. Oficialmente no puedo hacer nada. Estoy atado de manos. Sin el expediente. Con toda la presión arriba. La justicia esta vez ha perdido. ¿Entonces qué? ¿Dejamos que salgan con la suya? ¿Y se vayan con el dinero de la operación? ¡De la vida de mi esposa! Oficialmente, así es, don César. Capitán. ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente. Un viejo loco. Y un policía que no tiene nada que perder. Pueden ingresar a una casa antes que cierta persona desaparezca. Yo no he dicho nada. Yo no dije nada. Vaya. Miren, la vía legal ya se cerró. Solo nos queda una alternativa. Tenemos que ir a la terminal, interceptar a Bárbara antes de que tome el bus y escape con el dinero. Es la única opción. Sin orden, sin apoyo. Si esto sale mal, nosotros nos vamos presos. Sí, así es. Por eso voy a ir yo solo. No. Tenemos que ir todos. Esto es por mi mamá. Además, fui yo la que los metió en todo esto. Ay, yo sé cómo piensa Bárbara, lo que va a hacer y la cara que pone cuando miente. Me necesitan. Además, yo no voy a permitir que se vaya con mi arma y con su dinero. Toma, muchacho. Lo llevé durante mucho tiempo. Ahora es tuyo. ¿Por qué?
que yo, señor. Protégenos. Pensad una cosa. Bárbara y Sergio muy probablemente están armados y desesperados. Y la gente desesperada suele disparar. Si las cosas se ponen feas, tú y yo las vamos a proteger. ¿Sí? Sí, señor. Señor, pero ¿y usted? No estará protegido. Yo ya viví suficiente. Tú tienes toda la vida por delante. Papá, no hables así. Hija, hablo así porque es la verdad. Pero pensad una cosa. Somos más inteligentes y ellos están muy desesperados. Si actuamos bien y coordinadamente, vamos a ganar. Vamos a darles su merecido. ¿Sí? Un equipo. ¿Sí? Sí. Venga, vamos. Esperen. Hay algo más. Bárbara solo se llevó una parte del dinero en la maleta. ¿Quieres decir que Bárbara no se llevó todo el dinero con ella? No. La mayoría de ese dinero lo tiene escondido en su casa. Entonces tenemos que ir inmediatamente a la casa a buscarlo. Antes de ir al terminal, no vayamos allá. ¡Qué poético! Vamos a donde empezó todo. A su propia guarida. Vamos. César. Mi viejo. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Bien, aquí estamos. Qué curioso, ¿no? Aquí nos reíamos las tres. Aquí hacíamos todo juntas. Ustedes eran la familia que yo había escogido. Yo también creía lo mismo. Hasta que Bárbara nos metió en todo esto. Pero te juro que al principio era amistad de verdad, María Soledad. Eso es lo que más me duele. Que en un inicio todo era verdad. Bueno, basta de recuerdos. Luis, te quedas con mi hija. Ana, ¿dónde está el dinero? Tranquila, María Soledad, todo va a estar bien. Casi todo el dinero. Hija, lo hemos recuperado. Casi todo está. Qué buena noticia, papá. Con este dinero ya vamos a poder operar a mi mamá y... Un momento. Es el hospital. ¿Aló? ¿Qué? No. Por favor, no me hagan esto. Pueden hacer algo hasta mientras, no sé. Sí, gracias. Papá, del hospital me dicen que mamá entró en crisis, que si no entra hoy mismo el quirófano se nos va. Hija, si no, tu madre se muere. Ves y llévalo tú, inmediatamente. No, papá, tenemos que ir los dos. Yo no te puedo dejar solo si viene esa mujer aquí y te encuentra. Hija, es una orden. La última que te doy como padre, si hace falta. Pero ves,
¿Qué hacen en mi casa? ¿Ah? Y con mi dinero. Ese no es tu dinero. Es el dinero para salvar a mi esposa. Es mi dinero. Mi viejo me prometió que hoy me operaba. Familia, venga pronto. Otra madre sabe cuando ellos están cerca. Hoy no es. Te dije que me des mi dinero. Haz lo que te dije, hija. Tú no vas a ningún lado. Quítate, Bárbara. Este dinero es para mi mamá, es para su operación, se está muriendo. ¡Cállate! Ese no es mi problema. Pero mi dinero sí. ¡Suéltalo! Te di mi amistad. Te di mi confianza. ¿Y así me pagas? Incluso te defendí delante de mi papá. Y todo este tiempo tú me utilizaste, así que quítate que necesito... Te quedas aquí. Las amistades no pagan las cuentas, amiga mía. Pero el dinero sí. ¡Dame mi dinero! ¡Dámelo! Nadie se mueva. Vaya, vaya. Qué sorpresita. Vengo a rescatar a Bárbara y me encuentro con esta sorpresa. ¡Qué valientes! 2 armas para un grupo de personas desarmadas. La valentía es para tontos. Yo prefiero ganar unos billetes. Así que no te metas en mi camino, Reyes. Bárbara, apresúrate quitándole el dinero y vámonos de aquí. Dame el dinero. ¡Dame el dinero! ¡No! Que pase, protege a mi hija. Bárbara, por favor, arrepiéntete. ¡Cállate! ¿Ves? ¿Desde qué lado terminaste? El lado de este anciano muerto de hambre. Terminé del lado correcto. Primera vez. Te lo digo por última vez, niña. ¡Dame mi dinero! ¡No! ¿No? Baja el arma. Te daré lo que quieras. Demasiado tarde, anciano. Debiste quedarte en tu casa llorando. Llevo 28 años esperando a sentir esto mismo que estoy sintiendo ahora. Haced lo que tengáis que hacer, pero a mi hija no la tocáis. Sí. Pues que así sea. ¡No! ¡El Mario! ¿Qué hicieron, por Dios? Bárbara, apresúrate, toma el dinero y vámonos. ¡Ahora! Se supone que deberías estar muerto. César nos puso este chaleco antes de que empezara todo. ¡Es un desgraciado, Reyes! ¡Que nadie se mueva! ¡Inténtalo! El arma. ¡Levántate! Ni se te ocurra. Ni se te pase por la cabeza. Ni se te pase por la cabeza. Aquí. Y tú, quieto. ¡Date la vuelta! Ya se acabó la fiesta. ¡Ven aquí! Se acabó la fiesta. ¡Se acabó! ¿Quieres que el próximo sea para ti? Viejo, valió la pena. Cada
año.